Buen día, profesor Yuri. En este caso voy a presentar los ejercicios correspondientes al producto académico número 3. Tenemos primero el ejercicio número 1, que nos pide que creemos un método que ingrese aleatoriamente números hacia dos listas de igual longitud. La primera lista debe llamarse por tu apellido paterno, en este caso Ramos, y la segunda con tu materno. En el caso de la primera lista debe revisar cada elemento par y reemplazarlo por 0. Luego revisar la segunda lista, revisar cada elemento impar y reemplazarlo por 1. Finalmente mostrar las listas cambiadas. En la línea número 10 tenemos import random. Importamos el módulo random que nos permitirá ingresar números aleatorios a las dos listas solicitadas. En el número 13 iniciamos un bucle while true, que es un bucle infinito que solo se cerrará cuando todo lo que ingresemos sea correcto. Nos sirve para validar los datos. En la línea número 15 tenemos un try que nos ayudará a convertir los datos a enteros, y en la línea número 35 tenemos un except value error que nos va a mostrar en consola debe ingresar solo números válidos. Esto es debido a que posiblemente el usuario haya ingresado un número decimal o una letra, no sea A, B, C, cualquiera de estas. Bien, en la línea 19 se solicita al usuario que ingrese la longitud de las listas, en este caso gracias al input, y ingresa como string y se coloca un int para poder convertir este string a un entero, y el entero se almacena en la variable tamaño. En la línea 20 tenemos una condicional donde nos preguntamos si tamaño es menor o igual que 0. De ser este el caso, se muestra al usuario en consola que la longitud debe ser mayor que 0. Una vez ejecutado esto, por consiguiente se ejecuta continue, que nos ayuda a regresar al inicio del bucle, en este caso solicitando de nuevo que ingrese la longitud de las listas. Bueno, si es que el valor era mayor que 0, pasamos a la línea número 26, donde muestra en consola que se ingrese el valor máximo a generar, es recepcionada gracias al input y convertida en entero por el int. Este entero es almacenada en la variable valor máximo. Ahora, si nos preguntamos, ¿no?, en la número 27 si el valor máximo es menor que 0, si ese es el caso, se muestra en consola que se tiene que ingresar el valor máximo mayor que 0. Al ser un dato erróneo, otra vez se ejecuta continue, regresándonos al inicio del bucle para solicitar de nuevo todos los datos correspondientes. Bien, si es que los datos eran correctos, tamaño era mayor que 0, valor máximo mayor que 0, se ejecuta el break que hace que el bucle se cierre, lanzándonos a la línea número 43. En 43 tenemos un for comprimido, tenemos un for in range, y range tamaño sería el tamaño de la lista, ¿no? Y gracias a la función randint módulo random, donde nos menciona que en cada iteración se ingresará un valor aleatorio entre 1 y valor máximo. En la otra lista tenemos que en cada iteración ingrese un valor aleatorio con la función randint módulo random dentro del rango de 1 a valor máximo. Una vez rellenada estas listas, se imprimen y se muestran en consola, ¿no? Tenemos un for donde nos dice que para i desde 0 hasta tamaño menos 1, en este caso longitud de la lista Ramos menos 1, en cada vuelta i toma los valores de los índices 0, 1, 2 hasta, en este caso, longitud de la lista Ramos menos 1. En la línea número 52 tenemos una condicional donde nos preguntamos si el valor del índice i en la lista Ramos módulo 2 es igual a 0. Si este es el caso, el valor es reemplazado o asignado con 0. También en la línea 55 tenemos un caso similar donde para i desde 0 hasta longitud de la lista Raki menos 1, nos preguntamos si este índice correspondiente con su valor correspondiente módulo 2 es diferente de 0.
Siendo este el caso, a este valor del índice y lista Raki se le asigna el número 1. Finalmente, al terminar las iteraciones de ambos fors, tenemos ya las listas modificadas con la solicitud pedida e imprimimos las dos listas modificadas, haciendo comparación con las dos listas originales. Bien, en este caso vamos a ejecutar para tener una idea. Para este caso voy a poner unos ejemplos para explicar cómo funciona el código. Bien, ya hemos ejecutado todo el programa y nos manda de frente, iniciando por el bucle, nos pregunta, ¿no? Ingrese la longitud de las listas y nos muestra en consola. En este caso vamos a ponerle un número menor a 0 para ver cómo funciona esta parte. Como se muestra aquí, se nos muestra en consola que debemos ingresar la longitud de las listas y esta debe ser mayor que 0. En este caso vamos a ponerle 4 y así acepta, ¿no? Lanzándonos hasta la siguiente línea, número 26, que nos pide que ingresemos el valor máximo a generar. En este caso vamos a ponerle menos 7 y nos pide, ¿no? Que nos dice que el valor máximo debe ser mayor que 0. Ahora, para probar el exit value error en caso de que se ingrese un número pero no se pueda convertir a un número entero, nos muestre este mensaje. En este caso nos menciona que debemos ingresar solo números válidos. En los anteriores ingresos de datos ingresamos números y estos han sido convertidos a enteros, pero no cumplían con la solicitud de las condicionales. Por lo tanto, volvían a pedir los datos. En cambio, en esta parte se ha ingresado una letra junto a un número decimal y esta no puede ser convertida entero porque no tiene un número a la que se pueda convertir. Bien, esto nos manda de nuevo al inicio del bucle y tenemos que ingresar la longitud de las listas. En este caso le ponemos 4 y el valor máximo a generar será 6. Como vemos aquí, ya nos han generado las listas aleatorias. En esta parte, gracias al for in range, en cada iteración se ha generado un número aleatorio y almacenado en la lista ramos. Lo mismo pasa con la lista Raki, en la que en cada iteración se ha incluido un número aleatorio entre 1 y valor máximo. Hay que tener en cuenta que también incluye el número 1 y el valor que contenga la variable valor máximo. Finalmente, se ha impreso ambas listas y mostrado en consola. Bien, acá para poder explicarles mejor, vamos a copiar las listas y ver cómo es el funcionamiento de estos reemplazos. Bien, 5 estaría en el índice número 0 y por ello es que nos dice, ¿no?, que i comienza en 0. 0 estando dentro del rango de longitud de la lista ramos, permite pasar a preguntarnos si el valor del índice 0 de la lista ramos módulo 2 es igual a 0. En este caso sería 5 módulo 2 es igual a 0. No, por lo tanto esto de aquí no se ejecuta, pasando a preguntar al siguiente número. Hay que tener en cuenta que módulo 2 igual a 0 se refiere a la división del número entre 2 y ver si el residuo es igual a 0. En este caso, el residuo es 1, por lo tanto, no representaría lo que es un número par. Pasando al índice número 1, tenemos al 3, índice 1 está dentro del rango de la longitud de la lista ramos menos 1. Por lo tanto, nos preguntamos si el valor, en este caso 3 módulo 2, es igual a 0. No, igual que en el caso anterior, sobraría un residuo 1 y 1 es diferente de 0.
pasamos al siguiente índice, en este caso el índice número 2, que está dentro de la longitud de la lista ramos menos 1, por lo tanto nos preguntamos, ¿no? Si 6 módulo 2 es igual a 0, así es, 6 entre 2 es igual a 3, sin nada de residuo, que sería igual a 0, ¿no? 0 igual a 0. Por lo tanto, este número se le asigna otro número, que en este caso es el 0. Bien, tenemos índice número 3, que está dentro de la longitud de la lista ramos menos 1. Hay que recordar que la longitud de la lista es 4 y al restarle 1 sería 3. 3 está dentro de ese tamaño, así es. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿el valor 1 módulo 2 es igual a 0? No. Siempre hay un residuo, por lo tanto, este número no es par. Y esta sería la lista cambiada, la lista ramos, al reemplazar los números pares por 0. En la siguiente línea tenemos un for donde decimos, ¿no? Para allí, el rango de longitud de la lista Raki menos 1, nos preguntamos, ¿no? Si ese índice módulo 2 es diferente de 0. En este caso, el valor es 4, índice 0. 0 está dentro del rango de la longitud desde 0 hasta la longitud menos 1 de la lista Raki, así es. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿4 módulo 2 es diferente de 0? No, porque 4 entre 2 nos da un residuo de 0, y 0 es diferente de 0, no, son iguales. Por lo tanto, esto no se ejecuta. Pasamos al siguiente número, sería índice número 1. 1 dentro del rango de 0 hasta la longitud de la lista Raki menos 1 se encuentra así es. Por lo tanto, nos preguntamos si 6 módulo 2 es diferente de 0. No, entonces no se ejecuta. En el siguiente índice, índice número 2, que está dentro de la longitud de la lista Raki menos 1, y nos preguntamos si 3 módulo 2 es diferente de 0, eso es correcto, sobrando 1, 1 es diferente de 0, por lo tanto este valor es asignado por otro, que en este caso sería 1. Como vemos, el índice de aquí aún está dentro de la longitud del rango de 0 hasta la longitud de la lista Raki menos 1, y por lo tanto esta condicional se ejecuta. Como en el anterior caso, módulo 2 es diferente de 0. En tanto, estas serían las nuevas listas con los nuevos valores asignados. Como vemos en pantalla, esto es lo que sucede, ¿no? 5,3,0,1. La lista Raki 4,6,1,1. Bien, seguimos con la pregunta número 2, que nos dice: crea un método que ingrese aleatoriamente números hacia dos listas de igual longitud. La primera lista debe llamarse por tu apellido paterno, en este caso es Ramos, la segunda con tu apellido materno, en este caso es Raki, y dividir ambas listas en dos mitades, luego intercambiar sus segundas mitades. Como en el caso anterior con la pregunta 1, en la línea 6, importamos el módulo random para generar los números aleatorios dentro de las dos listas. En la línea número 10 iniciamos un bucle while true que nos servirá para validar los valores de entrada. En la línea número 12 tenemos un try donde al ejecutarse intentará leer y convertir los datos ingresados a enteros. Si es que esto no es posible, se ejecuta un exit value error donde nos dice que imprimamos un número válido, ¿no? En este caso, esto se va a ejecutar si es que nosotros ingresamos una letra o un número decimal que no tienen un correspondiente a los enteros para ser convertido. En la línea número 14 pedimos al usuario que ingrese la longitud de las listas. En este caso debe ser par, se almacena en input y se convierte a entero con int. Esto es almacenado en la variable tamaño. Una vez almacenado, nos preguntamos si tamaño módulo 2 es diferente de 0. Si este es el caso, mostramos en consola que la longitud debe ser un número par, puesto que si esto es diferente a 0,
sí o sí el número dividido entre 2 es impar. Se ejecuta continúe, que nos hace regresar al inicio del bucle para solicitar de nuevo que se ingrese la longitud de la lista. En cambio, si es que esto no se ejecuta y el número ingresado es par, tenemos un elif, que es cuando un if no se ha cumplido y tenemos que validar un dato más. En este caso, nos preguntamos si tamaño es menor o igual a 0. Si ese es el caso, mostramos en consola que la longitud debe ser mayor que 0. Entonces se ejecuta continúe y regresamos al inicio del while para solicitar que se ingrese la longitud de las listas, también que la longitud debe ser mayor que 0. Bien, en la línea número 24, una vez si es que todos los valores ingresados son correctos, imprime en consola que se ingrese el valor máximo a generar dentro de la lista. Gracias al input se almacena y con el int se convierte a entero. Este entero es almacenado en la variable valor máximo. En la línea 26 tenemos una condicional if, donde nos preguntamos si el valor máximo es menor o igual a 0. Si ese es el caso, imprimimos y mostramos en consola que el valor máximo debe ser mayor que 0. En este caso se ejecuta continúe y por lo tanto otra vez nos regresa al inicio del bucle, volviéndonos a consultar los dos pedidos para almacenar los datos de la variable tamaño y valor máximo. Si es que los números ingresados todos son correctos, no se regresa otra vez al bucle, se ejecuta el break que nos ayuda a salir de dicho bucle. En la línea 38 tenemos un for donde nos dice que itera. En cada iteración tenemos que ingresar un valor aleatorio gracias a la función randit módulo random. Dicho valor ingresado en cada iteración tiene que estar dentro del rango de 1 a valor máximo. Lo mismo con la lista Raki, en cada iteración se ingresa un número aleatorio que esté entre 1 y valor máximo. Al finalizar el ingreso de los valores aleatorios, se muestra en consola ambas listas creadas. En la línea número 46 se guarda la parte entera de tamaño entre 2 en la variable mitad. El doble slash que vemos aquí toma la parte entera de la división y la guarda en la variable mitad. Esto nos da un índice de corte para partir las listas. Bien, en la línea 51 y 52 creamos las 4 listas que son contenedores vacíos para poder almacenar los valores de las dos mitades de ambas listas. En la línea número 56 tenemos que para i desde 0 hasta tamaño menos 1, en cada vuelta i toma los valores de los índices de 0, 1, 2 hasta tamaño menos 1. Tenemos una condicional donde nos preguntamos si i es menor que mitad. Si esto es correcto, estamos en la primera mitad. Si esto se cumple, tenemos que agregar el valor de la lista ramos en la posición i a la lista ramos subguión 1. Si en caso i no es menor que mitad, se pasa al else, donde se agrega el valor de ramos y raki en la posición i a la lista de ramos subguión 2, raki subguión 2. Bien, una vez realizado esto, tenemos las dos listas, las 4 listas, donde se intercambian las dos segundas mitades para hacer el intercambio, ¿no? Para hacer el intercambio de las segundas mitades de ambas listas. Una vez realizado esto y almacenado en la lista ramos y correspondientemente en la lista Raki, en salida mostramos las listas modificadas. Bien, ahora vamos a ejecutar el programa y vamos a dejar esto como repaso del anterior. Solamente vamos a ver que se cumpla que el ingreso sea un número par. En este caso vamos a ingresar un entero pero impar. Nos menciona que la longitud debe ser un número par, regresándonos al inicio del bucle, solicitándonos de nuevo que ingresemos los valores. En este caso vamos a ingresar 4
y el valor máximo a generar será 10. Como habíamos mencionado, gracias a estos fors comprimidos que tenemos aquí, en cada iteración se genera un número aleatorio que se almacena en las listas ramos y en la lista Raki. Se muestran en consola las listas originales con los valores aleatorios de las listas ramos y Raki para poder luego hacer una comparación. Tenemos que tamaño ingresado por el usuario, en este caso es 4 y se hace una división entera con 2, llevándonos acá el valor de 2. Acá se generan las 4 listas vacías para poder proceder. Aquí tenemos, me van a disculpar si un momento se me ha eliminado las listas aleatorias que se me habían creado debido a que corrí de nuevo el programa por distraída. Y bueno, vamos a tener que comenzar de nuevo la parte del for. Los valores de ingreso son los mismos, ya hemos validado todo hasta esta parte. Y estas serían las nuevas listas tanto de ramos y de Raki. Bien, tenemos que trabajar con la línea 56 donde tenemos un for donde nos dice que comienza desde 0 y esto va iterando hasta llegar a tamaño menos 1. En este caso, ahora tenemos i igual a 0, nos dice que está dentro del rango, por lo tanto pasamos a la línea 58 donde hay una condicional. Nos dice 0 es menor que mitad, eso es correcto, por lo tanto nos dice no, el valor del índice 0 de la lista ramos se agregará al espacio del índice 0 de la lista ramos-1. En este caso, lo que correspondería sería el 5 que está en el índice 0. Lo mismo sucede con la lista Raki. En este caso, quien está en el índice 0 es 3 y lo pasamos a la lista Raki sub-1. Trabajamos con el valor 1, ya que se está iterando. Deja de ser 0, pasar a 1. 1 está dentro del rango de 0 a tamaño menos 1. Por lo tanto, nos preguntamos si 1 es menor que mitad. Esto es correcto. Por lo tanto, nos dice que no, el valor del índice 1 de la lista ramos se va a agregar a la lista ramos-1. En este caso, agregamos el 2. Lo mismo con la lista Raki. En el índice 1 se encuentra 7. Bien, dejamos de trabajar con el índice 1 para trabajar con el índice número 2. Nos preguntamos si 2 es menor que mitad. Esto no es así, por lo tanto pasamos al else, donde nos dice que tenemos que agregar el valor del índice 2 de la lista ramos a la lista ramos sub-2. Esto es agregar por si acaso. Bien, en este caso el valor que contiene el índice 2 es 6 y esto se estaría agregando en la lista ramos sub-2. Tenemos ahora un Raki que también sucede lo mismo que con lo anterior. Buscamos el valor del índice 2, que en este caso es 5, estaría agregando. En este caso el índice cambia de 2 a 3, 3 está en el rango de 0 tamaño menos 1, recordemos que tamaño es igual a 4, 4 menos 1 sería 3, entonces 3 aún está dentro de este rango, ¿no? Por lo tanto aún se sigue ejecutando, pero esta sería la última vez de ejecución. Ahora nos preguntamos, 3 es menor que mitad, esto no es así, por lo tanto pasamos al else, donde nos dice que el valor que se encuentra en el índice 3 de la lista ramos será agregada a la lista ramos sub-2. Este caso es 9, correspondientemente también en la lista Raki el índice 3 almacena el número 10 y se estaría agregando aquí. Por lo tanto, ya tenemos las dos mitades de ambas listas y vamos a colocar cómo es que se encontraba en un inicio para ver cómo es que se ha realizado el cambio. En este caso, ramos 1 sería 5 y 2. Se le agrega ramos 2, que en este caso es 6 y 9.
Y Raki correspondería a Raki 1. ¿Dónde está? Este. Raki 1 más Raki 2, ¿no? Que es 5 y 10. Como ven, estas serían las listas originales, solo que las hemos sacado en dos listas diferentes. Una se llama Ramos 1, esta de aquí se llama Ramos 2, Raki 1 y Raki 2. Corresponde, sí, 5, 2, 6, 9, 3, 7, 5, 10. Pero ahora nos piden intercambiar las segundas mitades, que serían estas dos de aquí. Por lo tanto, se hace el intercambio y se juntan ambas listas para almacenarla en la lista Ramos. Y lo mismo con la lista Raki para generar la nueva lista Raki, ¿no? Al final se muestra en salida las listas modificadas que están aquí, ¿no? Sería 5, 2, 5, 10, 5, 2, 5, 10 y 3, 7, 3, 7, 6, 9, que sería esta de acá, ¿no? Ya que se han intercambiado las segundas mitades. Bien, eso sería todo, profesor. Muchas gracias por su atención.